Al tema que abordamos en este inicio de la emisión sabatina y es pues el anuncio de que la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Estatal de Justicia van a complementar órdenes de aprehensión contra normalistas e integrantes de la sección 18 de la CENTE, la llegada de la Gendarmería, si repliegan o no, si esa es la función de este cuerpo de élite de la Policía Federal o si a eso específicamente ha venido a Michoacán. Bien, me gustaría abordar 3 puntos. El primero, ¿a partir de cuándo? Lo comentaba César, ¿a partir de cuándo van a tomar como referencia los delitos que desmanes, se le están robos acusando? y demás. Pues a partir de que hay denuncias penales, porque antes no se denunciaba y ahora los gremios empresariales lo han dicho. Ahí está Arcadio Méndez, quien incluso decía, pues ni siquiera nos hacían caso. Que le avisen al gobernador, Sí, ¿no? Las cifras reales. Así es, porque nosotros sí hemos denunciado. Es a partir de ahí, ¿sí? Porque evidentemente estaban afectando propiedad privada, ¿sí? Y pues obviamente los dueños de estos pues denunciaron y son estos los delitos, ¿sí? Y si hay no sé, porque lo ha dicho la autoridad, que son en contra de líderes de la CENTE. No sé si sea el liderazgo estatal o cabecillas en los distintos... Me imagino que en las regiones. En las distintas regiones, efectivamente, pero no lo sé. Lo cierto es de que a partir de las denuncias es como se va a actuar, porque tampoco, bueno, no creo que se quieran arriesgar, pues solamente a fabricar denuncias, ¿no? Claro. Sobre todo por la presión social que va a ejercer este movimiento o estas ejecuciones de órdenes de aprehensión, como lo decía Sosiris, la contraofensiva, ¿sí? Pero ahora, pues antes cedían, ¿por qué? Porque se trataba de la autoridad local, ¿sí? Y la autoridad local tenía sus cochupos con los grupos magisteriales. Diálogo, o sea, ¿por qué ahora la fuerza pública, decía Jairo, y no el diálogo? Pues cuántas veces no se ha dialogado y cuántas veces no se ha negociado, pero ahora la ley, la reforma educativa, es una obligación. Antes, pues finalmente, pues decía, no existía un marco como porque la descentralización de la educación llevó a que los estados se hicieran responsables del tema educativo. Ahora es la autoridad federal, con esta reforma educativa, la que asume roles que antes le tocaban a la autoridad local. Y es un mandato federal, ¿sí? Pero dialogar, ¿cómo dialogas con quienes realizan actividades que están fuera de la legalidad? Pero, por ejemplo, los normalistas en la movilización del día jueves decían, lo único que queremos es llamar la atención de la autoridad estatal para que nos lleve con la federal, ¿no? ¿Por qué? Porque es allá en donde se está aplicando la ley. ¿Y por qué pagar aquí los platos rotos? Pues bueno, eso sería una pregunta excelente para ellos. ¿Por qué con Michoacán? ¿Por qué? Sí, porque quieren llamar la atención. Digo, no es que los quiera mandar al Distrito Federal, pero acá están las autoridades federales, Jairo. Fíjate que a mí me llamó la atención. La semana pasada, justo cuando se anuncia esto, cuando se reúnen, creo la semana pasada, cuando se reunió Silvano con los demás gobernadores y el propio secretario de Educación, que inclusive en sus redes sociales manejó la foto, ¿no? Uh-huh. Y ahí mencionó que se iba a aplicar esto y que se iba a hacer de esta manera, ¿no? Me llamó la atención que después de esto se llevó a cabo como un tipo de campaña en contra de la CENTE, a través de redes sociales, a través de Twitter, a través de varios, digámoslo... A ver, platícanos para los que no nos dimos cuenta. Los famosos, digamos, troles, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos dimos cuenta que hubo de repente una serie de una ofensiva. Ajá, de mensajes hacia la CENTE en ese sentido, ¿no? Y todos apuntaban a, ojalá no se haga lo mismo que Oaxaca, ¿no? Es que ya hay que acabar con estos maestros corruptos, hay que denunciarlos, pero todos tenían el mismo significado, todos tenían el mismo punto de la relación entre Oaxaca y lo que está sucediendo en Michoacán, y también de aplicar la ley. O sea, qué bueno que se va a aplicar la ley, todos decían lo mismo. Ojalá se apliquen y vayan a la cárcel los que tienen que ir. Entonces me llamó la atención porque no era 1, ni 5, ni 6 twitters en ese sentido, ¿no? Sino era una cadena de twitters en ese sentido. Entonces ahí me llama la atención que hay algo también como para desprestigiar. Digo, pues ya está por sí también desprestigiado el gremio magisterial. Pero en ese son sentido. Trolls, no son ciudadanos que están expresando su sentir y su repudio hacia estas situaciones. Digo, soy ingenuo pues todavía, si quieren. Bueno, más allá de que yo no estoy a favor, ni quisiera ver a los maestros en la cárcel.
No, yo quiero que se aplique la ley y si la ley se va a aplicar de esa forma, lo siento, porque yo creo que si yo o cualquiera de los que estamos en esta mesa infringimos la misma, vamos a estar cumpliendo con la ley, pagándola, ¿no? Que es lo que también han manifestado en diversas ocasiones, ¿no? Alguien se robó una carreta y ya fue a parar a la cárcel y ya está siendo consignado, pero hay quienes secuestran y roban pues camiones de pasajeros La cultura del y chantaje demás, que se generó. y no pasa nada. Y por último, el tema de la gendarmería. La gendarmería es un grupo de élite, efectivamente, de la Policía Federal, que tiene un objetivo primordial: vigilar que se cumpla el ciclo productivo de una ciudad, de una región, de un estado. ¿Encaja dentro de estas acciones que va a hacer? No, pero hay que recordar que está en un proceso de construcción de la Policía Única Estatal en Michoacán y no habría elementos. El refuerzo del gobierno de la República, habría elementos estatales, pues. Yo sí creo que encaje, porque si su función es cuidar el ciclo productivo, ¿cuántos ciclos productivos se ven interrumpidos por pero todas estas ¿a dónde voy con movilizaciones? lo de la reforma educativa? Ok. La evaluación permanente. Quienes anunció Silvano que llegaban antimotines. La gendarmería no es Son el dos objetivo. cosas. Que sí lo dijeron ahí mismo, el mismo acto lo dijo Silvano. Y vienen a vigilar la reforma educativa, pero no es lo único que a Michoacán le preocupa, la reforma educativa. Sí, es un tema muy polémico y donde va a haber muchas... Tres temas que le preocupaban: la seguridad, la educación y el otro, ¿cuál fue? La gendarmería que iba a cuidar estos no Los fue recursos, ¿no? Ah, sí. Los recursos. Pero Fue los a ver, temas. la gendarmería, o sea, el objetivo de la gendarmería es la seguridad y el tema dijo, pero yo siento que lo dijo de paso, el tema de la reforma educativa, que sí tienen que cuidar también. Finalmente no van a permitir que se altere el orden social. Y bueno, son 600 elementos los que ya hay en Morelia, no son solo 300, no solo son estos 300. Estos 300 son solamente para Morelia. ¿Sí? Los antimotines son para todo el estado, 300 de la Policía Federal. O sea, sí vienen también refuerzos para poder contener las movilizaciones y bueno, pero pues es parte de estos hasta casi 2,000 elementos que podrían llegar a Michoacán. César. Sí, mira, aquí retomando el punto de la postura del gobierno del estado, yo quiero dejar de ser un poquito de exigente de la sociedad michoacana. Estoy viendo que se está tratando de crear las condiciones para seguir gobernando y darle orden. A reserva de su mejor opinión, he visto que se ha aplicado un poco más los elementos policíacos para que, por ejemplo, no se tome finanzas. A mí me tocó observar que finanzas está resguardado. Hace poquito pretendieron, no sé si iban a tomar o invadir una empresa refresquera. Los hicieron huir, corrieron los normalistas. Lo que yo sí veo es que ha mermado un poco, no sé si sea muy prematuro mi análisis, la contundencia con la que estos grupos de normalistas y de maestros pues se han manifestado, pero creo que se ha disminuido un poco y yo diría que se está tratando de crear las propias condiciones de gobernar en ese sentido el gobierno del estado encabezado por Silvano en ese sentido. Por otro lado, las detenciones pendientes. Aquí la situación viene siendo la misma. Decimos que se detiene a los maestros o que se trata de detener a los maestros, hay mucha concentración. Y la otra pregunta es, ¿y otras detenciones de mayor rango, de mayor daño a la sociedad, cuándo se van a complementar, cuándo se le va a poner sin duda, mucha concentración? Esa sería la otra parteaguas, como decía, coincido con el maestro Jorge Manso, en el sentido de que pues no nos gustaría ver detenidos ni a maestros ni a ningún normalista. Lo importante es que pues se encauce las acciones de trabajo en bien de la educación. Lo otro sería lo criticable, lo pendiente de, bueno, ¿por qué tanta concentración nada más en esto? Y crear o implementar una ley a través de la fuerza del Estado. Y el otro aspecto, creo que el gobierno del Estado es aplaudible el hecho de que se traigan recursos, que es una situación que vamos a discutir más adelante en la cuestión de los recursos del FAM que se van a encauzar a las escuelas. Ojalá que eso se refleje y verdaderamente, como le preguntábamos al mandatario, esto le debe de inspirar al gobierno del Estado una iniciativa de ley para que realmente se sancione, para que ya no se sigan pidiendo cuotas en las escuelas, porque de acuerdo al recurso pues va a ser bastante. Entonces se debe crear una ley, porque me decía el gobernador, es que eso está prohibido, sí, pero se sigue permitiendo y pues no. Sí, prohibido no hay, por la autoridad, no hay pero una avalado sanción, por la sociedad, pero ¿no? creo que lo bueno de esta gestión de Silvano Aureoles, al margen de la discusión de que vamos a hacer más adelante si es deuda o no, creo que si se ve y se aterriza ese tipo de situaciones, creo que sería un sello característico que se le aplicaría a la educación
y creo que tendríamos que hablar de otra manera sobre la cuestión de la reforma educativa, aunque veo una contradicción. La reforma educativa contempla no el sacrificio social o no el sacrificio del recurso estatal, ella te contempla, te habla de que te va a crear sus preescuelas. Yo nada más vería esa incongruencia y lo aplaudible del gobierno de que de cualquier forma esté aterrizando o quiera aterrizar recursos en las escuelas. Bien, Osiris, tu comentario antes de irnos a la pausa. Sí, yo creo que el uso de la fuerza pública a lo mejor va a sonar un poco contradictorio con todo lo que hemos platicado en esta mesa, pero hay casos en los que pues pareciera la única solución. Hemos hablado de diálogo, hemos hablado de acuerdos, pero acuerdos siempre que pues perjudican a algún lado de la sociedad o de las finanzas del Estado, ¿no? Como las famosas minutas que muchas veces hemos platicado en esta mesa. Y en ese sentido, pues bueno, ojalá que no se tenga que llegar hasta allá, a una represión donde, bueno, se pierdan vidas humanas incluso, porque a lo mejor suena como muy catastrófico. Sí, muy drástico. Muy drástico, pero es un escenario que pudiera ser posible ante la crecida de las manifestaciones y la cerrazón de los normalistas. Y también traer a la mesa y recordar un poco. No es lo mismo, pero el 132 creo que es un claro ejemplo de que hay maneras de protestar, hay maneras de manifestarse y que no necesariamente tenemos que afectar a terceros, ¿no? Traerlo a colación, que también es un asunto estudiantil, es un asunto que nació en las universidades y que tiene que ver con la juventud, y creo que en esa parte pues los normalistas tendrían ahí una lección importante que aprender de este movimiento. Hay un documental por ahí en YouTube, si tienen la oportunidad. Creo que sería importante recordarlo. Bien, vamos a la pausa y regresando abordamos este tema que ya anticipaba César Solís, los 1,800 millones de pesos que podrían aterrizar a los municipios para infraestructura educativa. Es un 25% de participaciones federales por anticipado, que serían pues pagaderas a 20 años. ¿Deuda o no deuda? Antes de irnos al corte, nada más si me permites, fíjate que quien ha mostrado oficio político que hizo el secretario de Gobierno logró sentar a dialogar a los de la en la CEPLADE, a los normalistas. Creo que algo habla de la fineza con la que se está creando las condiciones, decía yo, de gobernar esta administración. Yo creo que es importante también destacar eso dentro de lo que yo estaba mencionando, de crear las condiciones de gobernabilidad. Bien, pues para eso le pagan al encargado de la política interna. Digo que los otros que le antecedieron no lo hicieran, pues es otra cosa. Vámonos a la pausa, regresamos en esta mañana. Saludos, señor secretario Adrián López Solís, pero en honor a la verdad, esa es su chamba.